Buenos días a todos. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias, el último de las cuatro conferencias que tuvimos en este primer cuatrimestre del 2022. Como ya lo hemos dicho en otras presentaciones, este ciclo de conferencias tiene su origen en un seminario de posgrado que dictamos con la doctora Giulia Angelini, y en el cual encontramos algunos huecos o deudas por estudiar, y de ese modo entonces hicimos un primer ciclo en el 2021 y realizamos una ampliación en este 2022. La idea del ciclo también es el del encuentro entre colegas argentinos e italianos. De modo que entonces la, los encuentros anteriores fueron fructíferos y esperamos también que este lo sea. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Andrés Rosler, un colega que formó parte del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral, así que casi casi no, un amigo, pero casi todavía un miembro de nuestra casa de estudios. No voy a hacer una larga presentación suya porque él también así me lo ha pedido. Andrés es de profesión, de título de grado, abogado, si no me equivoco, y ha realizado estudios de posgrado, tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Oxford sobre un tema, digamos, que antecede a, a esta conferencia que nos va a ofrecer hoy. El título de la conferencia de hoy se llama Aristóteles y la autonomía de lo político. La modalidad de trabajo es la de siempre. El profesor dicta su conferencia y al final realizamos una serie de preguntas, todas las que tengamos ganas. Pueden ser en forma oral o pueden ser en el chat, y pueden ser en cualquier idioma. Hoy no veo muchos italianos, pero le tienen miedo al español, pero pueden ser también en italiano. Si el profesor no capisce cual cosa, le podemos hacer la traducción, o yo o Julia, sin ningún problema. Bueno, Andrés, te cedo la palabra. Yo me voy a silenciar, estoy en un lugar con otras personas. Muchas gracias, Manuel. Como les decía, le agradezco mucho a Julia y a Manuel por esta invitación, que a pesar de que mi especialidad es la historia de River bicampeón 1975, eso no me ha detenido en el pasado y no ha impedido que hablara de otros temas, y uno de estos temas es la relación de la autonomía de lo político con el pensamiento político de Aristóteles, o si Aristóteles, a pesar de lo que se solía creer en cierta época, puede ser considerado como un pensador político en el sentido más estricto o autónomo de la expresión. Entonces, para hoy pensé en usar como base el artículo que creo que leyeron sobre Aristóteles y la autonomía de lo político, pero en lugar de hablar, tal como lo hago en ese artículo, del anarquismo, del cosmopolitismo y del pacifismo, me voy a concentrar, por un lado, en la virtud cívica, la idea de ciudadanía y el ostracismo, cómo Aristóteles entiende a la ciudadanía de dos modos diferentes, o usa dos concepciones diferentes, lo cual era bastante previsible. Por un lado, en los libros que se refieren al régimen ideal, y por otro lado, en los libros que trabajan con la realidad política en sentido estricto. Y después pensaba referirme a la guerra, que en el fondo es una manera de ejercer la virtud cívica, al menos para Aristóteles, ya que la actividad bélica es parte del entrenamiento de un ciudadano, de la virtud cívica en general. Y ahí sí creo que Aristóteles sigue, o al revés, se aleja en cierto sentido de la autonomía de lo político, aunque no tanto como creo lo hubiéramos esperado en el caso del régimen ideal. Entonces, si les parece, empecemos por el principio.
por supuesto, hay filósofos políticos contemporáneos o que eran contemporáneos hace poco, como John Rawls, para no hablar de Jürgen Habermas, e incluso Quentin Skinner, un historiador, que creen que la filosofía política aristotélica no es sino la continuación de la filosofía moral por otros medios. Y por otro lado, Fred Miller Jr. y Terence Erwin, dos especialistas en Aristóteles, que si bien están en desacuerdo sobre ideológicamente ellos y a su vez sobre la ideología de Aristóteles, a Erwin no le cayó simpático, recuerdo el libro de Fred Miller que trata de mostrar a Aristóteles como un campeón de los derechos individuales. Sin embargo, Miller y Erwin están de acuerdo en que la política aristotélica básicamente supedita su planteo a las consideraciones sobre el régimen ideal. En cambio, Eckhard Schüttrumpf hace tiempo que viene diciendo que en el fondo la política aristotélica es autónoma respecto a la ética, aunque limita sus consideraciones sobre la autonomía de la política, Schüttrumpf, a la supeditación de consideraciones éticas o morales a la preservación de la estabilidad constitucional, cuando me parece que en realidad Aristóteles va mucho más lejos al defender la autonomía de lo político. No solo se refiere a la estabilidad de la polis, sino que se refiere a cuestiones tales como la ciudadanía o incluso la guerra. Y a esta altura de mi vida debería decir que Schüttrumpf tiene bastante razón, quizás debía haberlo notado antes, pero la verdad que a esta altura le concedo completamente la razón, o le doy la razón. Si entendemos a la autonomía de lo político como un tipo de razonamiento que le concede autonomía normativa a lo político, y por lo tanto es incompatible con tres grandes discursos: el anarquismo, que moraliza el conflicto político al creer que si hay conflicto, eso se debe a una cuestión moral, ya que si todos fuéramos morales no tendríamos desacuerdos, tendríamos que deshacernos del Estado o de la comunidad política institucionalmente organizada, y todos podríamos ponernos de acuerdo si partiéramos de las premisas morales adecuadas. Es incompatible con el anarquismo, decía, con el cosmopolitismo, que moraliza a su vez la discusión sobre la extensión de la comunidad política al creer que todo particularismo, sea nacionalista o republicano o incluso el particularismo político griego en sentido originario, también es inmoral, ya que no hay diferencias morales entre las comunidades políticas o entre los miembros de los que componen las comunidades políticas, y por lo tanto la única alternativa moralmente potable es el cosmopolitismo. Y finalmente el pacifismo, que moraliza toda clase de violencia, y la política no es una excepción, al sostener que todo uso de violencia está moralmente injustificado, entendiendo entonces a la autonomía de lo político como una teoría, un razonamiento que se opone al anarquismo, al cosmopolitismo y al pacifismo. Me parece que no hay mayores dudas de que Aristóteles suscribe la autonomía de lo político, como creo todos los grandes pensadores de la tradición occidental, por lo menos. Veamos ahora cómo o por qué es que sucede esto, cómo es que Aristóteles defiende la autonomía de lo político. Yendo a las dos concepciones de ciudadanía, el primer punto, me da la impresión de que en el tercer libro de la política, los capítulos 9 a 13, Aristóteles adopta una concepción política de ciudadanía al discutir quién puede ser ciudadano y por lo tanto quién puede ejercer la virtud cívica. Por ejemplo, en 3.9, a partir de ahora me refiero obviamente al libro y al capítulo, cuando discute la virtud cívica en 3.9 en términos de la contribución a la meta genuina de una comunidad política, si bien Aristóteles no deja de lado el principio según el cual, lo cito, la comunidad política existe en aras de las acciones moralmente admirables, pero no en aras de la mera convivencia, 1281 a 2 a 4, Aristóteles en realidad defiende una posición bastante más matizada al agregar inmediatamente que a los que contribuyen más a esa comunidad les corresponde en la ciudad una parte mayor
que a los que son iguales o superiores a ellos en libertad o en linaje, pero inferiores en virtud política, o a los que los superan en riquezas, pero son superados por aquellos en virtud. 1281 a 5 a 8. En lugar entonces de tratar a la libertad y a la riqueza solo en la medida en que contribuyen a la virtud, Aristóteles las promueve al rango de factores que deben ser considerados autónomamente como un estándar en la distribución política. De ahí que podríamos decir que en el libro séptimo, donde Aristóteles sí usa estándares morales o éticos para referirse a quiénes son los ciudadanos o quiénes pueden ejercer la virtud cívica, en este libro decía, encontramos lo que los rawlsianos hoy llamarían una teoría comprensiva de la virtud cívica, dado que se basa exclusivamente en la teoría aristotélica del bien humano, mientras que en el libro tercero, los capítulos 9 a 13, ofrece lo que los rawlsianos llamarían una concepción política o autónoma de la virtud cívica, que puede ser suscripta por diferentes doctrinas comprensivas y por razones diferentes. Aunque en realidad me parece que es Rawls el que sigue a Aristóteles, y quizás quizás sin saberlo, y a su aproximación a la justicia política en el libro tercero, antes que al revés, ya que Rawls parte, dice él, de las ideas fundamentales de una sociedad democrática y ofrece como justificación de su teoría de la justicia política lo que es o puede ser sostenido en común, partiendo de ideas fundamentales compartidas, implícitas en la cultura política pública, con la esperanza de desarrollar a partir de ellas una concepción política que pueda ganar un acuerdo libre y razonado en el juicio. A juzgar por los estándares del libro séptimo, los que serían inelegibles como ciudadanos, si no es que deberían ser en realidad esclavos, si fueran considerados desde el punto de vista del libro tercero, podrían ser perfectamente ciudadanos. En el capítulo 10 del libro tercero, Aristóteles expande tanto su horizonte que llega a agregar a los tiranos a la lista de posibles candidatos a gobernar, junto con los ricos, la multitud y los virtuosos. Y cuando se plantea si los agentes virtuosos deberían gobernar y tener autoridad sobre todas las cosas, Aristóteles sugiere que una respuesta afirmativa tendría como consecuencia la aporía de que todos los demás quedarían desprovistos de honores, excluidos de los cargos políticos, al no ser honrados precisamente con los cargos. Y en 3.12, en el capítulo 12 del libro tercero, en el contexto de la discusión sobre la justicia política y la igualdad, Aristóteles dice que el estándar apropiado para asignar los cargos debe estar basado en las cosas a partir de las cuales se constituye la polis, sin referirse al fin ético de la ciudad como el único estándar. La conclusión de Aristóteles es bastante sorprendente si la vemos desde el punto de vista del libro séptimo. Por eso aspiran con razón a los honores, los nobles, los libres y los ricos. Deben ser libres y aportar una contribución por la propiedad, porque una ciudad no puede componerse solo de pobres ni de esclavos. Y en el capítulo 13 del libro tercero, Aristóteles incluso se plantea cómo resolver la disputa en caso de que los buenos, los ricos, los nobles y cualquier otro grupo ciudadano estuvieran presentes en una polis. La virtud cívica aristotélica entonces parece exigir solo la virtud indispensable para cualquier participación eficiente y significativa en un emprendimiento común, incluso en el caso de la ciudad ideal. Cito este pasaje del comienzo del libro séptimo: nadie considerará feliz al que no participa en absoluto de la fortaleza, ni de la templanza, ni de la justicia, ni de la prudencia, sino que teme hasta las moscas que pasan volando junto a él, no se abstiene de los mayores crímenes para satisfacer su deseo de comer o de beber, sacrifica por un cuarto a sus más queridos amigos, y es además tan insensato y tan falso como un niño pequeño o un loco. Y en realidad Aristóteles va todavía más lejos, como adelanté al adoptar la tesis de la autonomía de lo político, cuando no solo tiene esta concepción política de la ciudadanía, sino que está dispuesto a suscribir la práctica del ostracismo,
la exclusión por razones puramente políticas de un ciudadano que precisamente cumple con el derecho y hasta podría ser moralmente virtuoso, todo en aras de preservar la Constitución. Es cierto, el comienzo de la discusión sobre el ostracismo, en el capítulo 13 del libro tercero, es bastante moralizador y parece incompatible con la tesis de la autonomía de lo político. Recuerdan que Aristóteles dice que si hay algún individuo o más de uno, pero no tantos que por sí solos puedan constituir la ciudad entera, que sean tan excelentes por su superior virtud que ni la virtud ni la capacidad política de todos los demás ciudadanos puedan compararse con las suyas, si son varios y si es uno solo con la suya, ya no se los deberá considerar como una parte de la ciudad. Dice Aristóteles, la legislación se refiere necesariamente a los iguales, tanto en linaje como en capacidad, pero para hombres, como lo que hemos dicho, no hay ley, pues ellos mismos son ley. Es natural, dice Aristóteles, que un hombre tal fuera como un dios entre los hombres. Habría que tener en cuenta que la clase de virtud que Aristóteles tiene en mente al hablar del ostracismo no es simplemente la virtud ética, sino la superioridad ética cuasi divina, por no decir absoluta o inconmensurable. En el caso de la virtud ética ordinaria, la superioridad es comparable y por lo tanto exige una distribución proporcional de poder. En el caso de la virtud ética extraordinaria o divina, la superioridad es tal que aquellos que sean comparados no pueden ser considerados parte de un mismo todo, ya que mientras que uno, ser superior, es un todo en sí mismo, los demás son solo partes del poder y por lo tanto el poder político debe ser solo para este ser superior. Habiendo descrito entonces el tipo de virtud en juego, Aristóteles explica que siendo tan desiguales en virtud y en capacidad política, se los tratará injustamente a estos seres superiores si se los juzga dignos de iguales derechos que los demás, o de la misma justicia, o con la misma justicia que los demás. La conclusión, dice Aristóteles, es: no puede decirse que un hombre así deba ser expulsado y deportado, pero tampoco que se debe mandar sobre él, pues sería como si los hombres pretendieran imperar sobre Zeus y compartir con él sus poderes. No queda otra solución que la que parece natural, que todos obedezcan de buen grado a un hombre tal, y que él y sus semejantes sean reyes perpetuos en sus ciudades. En otras palabras, la persona de virtud absoluta no solo no debe ser víctima de ostracismo, sino que debería ser gustosamente obedecido por todos los demás. Lo que llama la atención a esta altura es que Aristóteles no solo informa que los regímenes desviados, democracia, oligarquía, tiranía, obviamente, recurren al ostracismo, sino que él parece recomendar la práctica cuando dice que, lo cito otra vez, tampoco se ha de creer que están sin más justificadas las objeciones que se le hacen a la tiranía, fin de la cita, y agregaría de todos los regímenes, justo la tiranía. Según Aristóteles, el problema del ostracismo es general, se da en todos los regímenes, incluso en los rectos, ya que si bien sus desviaciones lo usan el ostracismo con miras hacia el interés particular, lo mismo sucede en relación a la existencia del ostracismo con regímenes que no lo hacen en aras del interés particular, sino que las dirigen el ostracismo al bien común. De hecho, Aristóteles agrega que nada impide la buena armonía entre los monarcas y sus ciudades si hacen esto siendo beneficioso para el propio poder en estas ciudades, o su propio poder en estas ciudades. De ahí que Aristóteles, a diferencia de los comentaristas actuales, no solo ubica al ostracismo en el contexto de la Atenas democrática, sino que sostiene que se trata de una práctica generalizada en Grecia y que puede ser apropiada para cualquier clase de constitución. Habiendo hecho referencia a la monarquía, Aristóteles concluye que, lo cito otra vez, cuando se funda en una superioridad reconocida el argumento a favor del ostracismo, tiene cierta justicia política.
Ahora bien, la defensa que hace Aristóteles del ostracismo podría ser menos sorprendente si nos concentráramos en el blanco de la práctica, al menos para Aristóteles. En primer lugar, el ostracismo apunta a los que sobresalen, una expresión que puede hacer referencia tanto a la superioridad absoluta como a la relativa. Lo mismo se aplica a la analogía que hace Aristóteles con las artes y las ciencias en defensa del ostracismo. Mientras que la referencia al director del coro, recuerdan, parece tener una resonancia absoluta, ya que no está dispuesto a tolerar al que tenga más y mejor voz que todo el coro. Los pintores, dice Aristóteles, y los constructores de naves parecen referirse a la superioridad relativa, ya que están preocupados porque en caso de que una parte exceda de la simetría de la obra, incluso si esta parte fuera diferente o sobresaliera por su belleza. En segundo lugar, los casos a los que se refiere Aristóteles para explicar el ostracismo sugieren que el comienzo moral de la discusión era una maniobra de distracción, al menos en lo que atañe a la política. Para Aristóteles, los ciudadanos expuestos al ostracismo, dice él, son los que parecen sobresalir en poderío por su riqueza, por sus muchas relaciones, o muchos amigos literalmente, o por cualquier otra fuerza o capacidad política. El ostracismo entonces es justo en la medida en que promueve el bien común, ya que consiste en expulsar por un periodo fijo de tiempo, 10 años en general en Atenas, a un ciudadano que no es absolutamente superior en virtud moral, sino cuya superioridad absoluta o relativa en bienes externos, políticamente relevantes, que podrían convertirse en una amenaza para la Constitución. Y de hecho, para Aristóteles, esta superioridad moral cuasi divina o absoluta está fuera de cuestión por razones históricas. Por ejemplo, en el mismo libro tercero, dice Aristóteles, cuando sucedió que hubo muchos iguales en virtud, ya no soportaron el gobierno de uno solo, sino que buscaron algo en común y establecieron una politeia. Y Aristóteles también creía que desde que las ciudades son mayores, quizás no es ni siquiera fácil que surja otra forma de gobierno distinta de la democracia. La superioridad moral relativa o comparable no debería estar expuesta al ostracismo, excepto el caso bastante improbable de que un agente sobresaliera por su virtud moral y que hubiese adquirido demasiado poder político, a pesar de sí mismo, en términos de amistades, riqueza o fuerza, de tal forma de convertirse en un peligro para la estabilidad de la polis. Por supuesto que Aristóteles cree que mejor sería, lo cito, que el legislador desde el principio hubiera organizado el régimen de modo que no necesitara tal remedio. Solo en segundo término debería uno embarcarse, llegado el caso, en intentar una rectificación de este tipo. Visto desde el punto de vista de la justicia correctiva, o si se quiere, del razonamiento jurídico estándar, el ostracismo es injusto, ya que está diseñado para excluir temporalmente a ciudadanos que hayan cumplido con la ley. Esto es lo que nota Fred Miller Jr. cuando dice que el ostracismo parece implicar el castigo de una persona que no ha violado los derechos de ningún otro. Es difícil ver cómo esto puede ser justificado sobre la base de la justicia correctiva. En realidad, podríamos decir que el ciudadano que es objeto del ostracismo muy probablemente ni siquiera haya actuado todavía. Y esto es lo que dice Hobbes, ¿no? Incluso quienes defienden la práctica sostienen que el ostracismo no consigue en castigar un delito cometido, sino, como dice Hobbes, en evaluar qué daño podría hacer. De ahí que el castigo estándar, hoy diríamos el derecho penal, pertenece a la justicia correctiva en sentido estricto y por eso es retrospectivo, ya que el delincuente es castigado debido a un acto pasado, según una ley anterior, si todo sale bien. El ostracismo pertenece, dice Aristóteles, a la justicia política y da la impresión de que es político en este sentido, iba a decir, moderno, de autonomía respecto a la ética e incluso al derecho, y por lo tanto es prospectivo, ya que se anticipa el daño que los eventuales destituyentes
podrían cometer. De ahí que el planteo de Aristóteles supone que la justicia correctiva y el castigo penal no agotan el campo de la justicia, y que en ocasiones Aristóteles cree que es muy difícil o imposible armonizar los intereses de quienes son parte de un conflicto político utilizando reglas que satisfagan a todos los interesados. Y en segundo lugar, las constituciones, por lo tanto, no solo deben encargarse del funcionamiento estándar usual de las instituciones, que tratan cuestiones de política diaria o cotidiana, que operan según los estándares de la justicia correctiva, sino que además tiene que contemplar ciertas medidas extraordinarias en casos de muy graves crisis constitucionales que se guían según estos estándares más relajados de la justicia política. Y me da la impresión de que este punto era algo que era tenido en cuenta en la recepción medieval de Aristóteles, y sobre todo quizás, o además, en la recepción temprano-moderna de la política de Aristóteles, que como dice Quentin Skinner, la política de Aristóteles era considerada la nave insignia de la autonomía de la política. Dice Skinner, la política era considerada como la política de Aristóteles se consideraba que contenía una filosofía política que constituía una disciplina independiente digna de ser estudiada por derecho propio, y ayudó a poner, de hecho, a difundir o de convertir en moneda corriente el concepto mismo de la política por primera vez. Si la política aristotélica era considerada parte de la filosofía moral, así todo era pensado como una rama distintiva o distinta de esta filosofía moral, y que en realidad, por supuesto, para aquel entonces, o en aquel entonces, cuando se hablaba de filosofía moral, se hablaba de filosofía práctica en general. No tenía el sentido kantiano que tiene para nosotros, bueno, lo que solía tener para nosotros. Por supuesto, las buenas noticias son que el ostracismo es mucho más benigno que la muerte, iba a decir también que el matrimonio, según algunos, y qué decir del Senatus Consultum Ultimum romano y la declaración de hostilidad en relación a los que eran considerados dañinos para la República. Es revelador que en su traducción y comentario, Juan Ginés de Sepúlveda, la traducción fue publicada en 1548, para Sepúlveda, el ostracismo aristotélico, lo cito, no era algún castigo para un delito, sino una provisión para que no se origine a partir de esa situación un mal para la República, con lo cual creo que está haciendo referencia, le está comparando con el Senatus Consultum Ultimum, como una especie que pertenece al mismo género que el Senatus Consultum Ultimum, una especie de exclusión, pero no tan terminante, por supuesto, como la romana. Y hablando de traducciones humanistas de la política, Leroy, un humanista, abogado que ocupó varios cargos públicos y que era parte de los politiques franceses que reveladoramente se daban cuenta de que para terminar con la guerra civil de religión, con esa polarización ideológica, hacía falta una dimensión política autónoma, y de ahí el nombre, politique, como Jean Baudin o algunos creen Michel de l'Hôpital. Decía que la traducción de Leroy y comentario de la política de Leroy explica en relación al capítulo 3 que estamos discutiendo, perdón, al libro 3 y los capítulos 9 a 13 que estamos discutiendo, dice Leroy, cuando se tiene consideración a tales bienes, riqueza, nobleza, pluralidad de amigos, en la distribución de honores, las repúblicas se corrompen. Pero en alguna república, sea buena o mala, es mejor no tener entre los ciudadanos una desigualdad muy grande y conviene proveer al respecto de acuerdo con las leyes. Y luego Leroy hace algunos comentarios, se refiere a que Plutarco, en la vida de Temístocles, cito a Leroy, al final, dice Plutarco, los atenienses expulsaban y relegaban fuera de la ciudad por 5 años, con la intención de rebajar su autoridad y su crédito tan grande a estas figuras excepcionales,
como habían acostumbrado a hacer a toda persona cuyo poder les pareciera excesivo y desmesurado, en aras de la igualdad que debe existir entre los ciudadanos de un Estado popular. Pues esta manera de destierro o de bando, para decirlo en el sentido, usando la expresión originaria, de poner en bando, en ese tiempo que se llamaba ostracismo, no era en absoluto un castigo de algún delito grave, era como una contención y un aligeramiento de la envidia de la comuna, de la comunidad de ciudadanos, la cual tomaba placer al rebajar a los que les parecen que se exceden demasiado en grandeza y ventilaba de este modo el veneno de la mala voluntad mediante esta disminución del honor. Sigue explicando Leroy, el pueblo que había devenido arrogante desde la victoria de Maratón y que quería que todas las cosas dependieran enteramente de él y de su autoridad, consideraba malvado o mal y estaba afligido cuando alguno de los particulares sobrepasaba a los otros en buen nombre y en buena reputación. En ocasión de lo cual se reunían en asamblea de todos los costados del país, en el Ática, en la ciudad, y desterraban a Arístides por el bando que llamaban ostracismo, disfrazando la envidia que tenían a la gloria, los republicanos, o los demócratas atenienses en realidad, llamándola miedo a la tiranía. Pues esta manera de destierro, que se llamaba ostracismo o exostracismo, no era castigo alguno ordenado por un crimen ni delito grave, se decía para darle una cobertura honesta que era solo una rebaja y disminución de la autoridad demasiado grande y de un poder demasiado excesivo para un estado de cosa pública y popular. Pero en verdad, agrega Leroy, no era otra cosa que un medio de contentar suave y graciosamente la envidia que el pueblo concebía frente a algún particular, envidia que no desplegaba su mala voluntad frente a aquel cuya grandeza estaba en cuestión, ni le hacía un mal irreparable, sino que solo lo relegaba y lo constreñía a ausentarse por 10 años. Como se puede apreciar, el comentario de Leroy es muy parecido al de Sepúlveda. Comparan el ostracismo ateniense con el Senatus Consultum romano. Y en relación al consejo, famoso consejo que le da Periandro a Trasíbulo, en estos pasajes del libro tercero, dice Leroy, la tiranía toma de la democracia hacerle la guerra a los nobles y los destruye oculta o abiertamente, los destierra como adversarios y enemigos de su Estado. Ve que de ellos proceden las conspiraciones cuando los unos quieren gobernar ellos mismos y los otros rehúsan servir. ¿Por qué Periandro aconsejó a Trasíbulo que cortara las espigas más eminentes? ¿Cómo hacer para quitar siempre a los ciudadanos más aparentes? Sin embargo, agrega Leroy, Heródoto escribe que es Trasíbulo el que le da el consejo a Periandro, no Periandro a Trasíbulo, como lo pone Aristóteles. Pero sin que importe cómo haya sucedido, dice Leroy, el cuento tiene siempre la misma sustancia. Y el propio Leroy, haciendo referencia a la República de Venecia, al Consejo de los 10 veneciano, que protegía la seguridad del Estado de Venecia, dice, si por azar adviene secretamente esta peste, esta grandeza desmedida de un ciudadano, el Consejo de los 10 tiene un poder soberano de castigarlos y punirlos y de procurar que la República no sufra daño alguno. Y lo mismo se puede encontrar en el Dequihue de Hobbes, un siglo más tarde, donde Hobbes compara las monarquías con las repúblicas y preocupado por la buena fama que tenían las repúblicas y la mala fama que tenían las monarquías, a pesar de que básicamente hacían lo mismo. De hecho, Hobbes le asigna a la monarquía una institución típicamente republicana, tal como emerge en el texto latino original. Recuerdan la fórmula del Senatus Consultum, nequit inde res publica capiat detrimendi, que tenían que asegurarse de que ningún daño le correspondiera a la República, y de ahí que Hobbes diga que
es necesario para los monarcas proveer en ocasiones a que el Estado no sufra de allí detrimento alguno, por lo tanto, cuando ese poder residía en las riquezas, los disminuía mediante la reducción de la riqueza, pero cuando consistía en el favor popular, se deshacían del poderoso mismo sin alegar otro crimen. Por supuesto que a Hobbes ni a Lerroy o a Sepúlveda, por supuesto que era republicano para el caso, le preocupaba la autonomía de lo político, sino que en el caso de Hobbes y de Lerroy se trataba de señalar que todos los regímenes políticos proceden de ese modo cuando tienen que proteger la seguridad de la comunidad o del Estado o de la polis, según se trate. Y yendo finalmente ahora al segundo punto, a la guerra, en general se puede decir que Aristóteles suscribe una posición moderadamente pacifista, ya que en lugar de prohibir la guerra, defiende una teoría de la guerra justa, de la guerra justa o de la teoría de la guerra violencia justificada. Es un pacifismo moderado en realidad, aunque hay gente que cree que ser pacifista porque defiende la guerra justa. En sentido estricto, no, en fin, es absurdo, salvo que entendamos de modo causal la relación entre la guerra y la paz. Uno hace la guerra en aras de obtener la paz. De ahí el famoso eslogan latino, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yendo al régimen ideal de Aristóteles, del libro séptimo, cabe recordar las 3 razones que, según Aristóteles, justificaban el entrenamiento militar, que pueden referirse a una especie de teoría aristotélica de la guerra justa. Las 2 primeras razones son esencialmente morales, ya que prevén, o 2 primeras razones son esencialmente morales, ya que prevén escenarios de una clara asimetría moral entre los que ejercen el derecho a la guerra y los que son el blanco de la guerra. Esto es, entre el atacante y el defensor, mientras que la tercera razón es de un carácter, yo diría, político, ya que supone cierta simetría normativa entre el atacante y el defensor. Yendo a la razón que inaugura este ius ad bellum aristotélico, o derecho aristotélico a la guerra, dice él, la primera razón para la cual tenemos que entrenar a nuestros ciudadanos a que hagan servicio militar es la de evitar esclavos de otros, evitar ser esclavos de otros. La segunda razón, o una segunda razón, es una guerra ofensiva de esclavización contra los que a juicios de Aristóteles merecen ser esclavos. Y el tercer motivo por el cual la mejor polis aristotélica puede librar una guerra, que no sea en defensa propia o ir a la caza de los que merecen ser esclavizados, el tercer motivo, dice él, Aristóteles, es el de buscar la hegemonía con el fin de beneficiar a los gobernados. De ahí que el eslogan de la mejor polis aristotélica sea algo así como: si quieres la paz, esclavos y hegemonía, prepárate para la guerra. Esta justificación de la guerra, de la mejor polis, por supuesto que se refiere a la vida política de la polis, esto es una polis que no tiene una vida teorética o contemplativa de autosuficiencia en referencia a sí misma, sino que tiene una vida política en el sentido de que interactúa con otros regímenes, con otras comunidades, por no decir que tiene una robusta agenda internacional. Lo curioso es que esta agenda de la guerra hegemónica librada por la mejor polis aristotélica tiene lugar en un contexto griego, de ahí que, a menos que colapse en la guerra de esclavización, se trata de una guerra librada contra regímenes griegos u otras poleis, de hecho. Si fuera, obviamente, el contexto asiático, esto colapsaría en la guerra de esclavización, que es uno de los 2 tipos de guerra asimétrica o justificada que mencionamos antes. Por otro lado, la política aristotélica está bastante familiarizada con el modelo político o agonal de la guerra, simétrica o la guerra formal o regular, según el cual toda comunidad política puede usar la guerra como una política pública, diríamos hoy, o puede declararse la guerra libremente, con independencia de la justicia de la guerra. En el libro tercero,
Aristóteles se refiere a la práctica griega de celebrar tratados, por los cuales ninguno de los signatarios podía actuar injustamente hacia el otro, o la práctica de celebrar tratados para evitar dañarse mutuamente. Y por supuesto, en varias partes de la política, perdón, en el libro cuarto, habla de la parte de la polis que delibera sobre asuntos públicos y tiene autoridad en relación a la guerra y a la paz, y tiene autoridad para celebrar y romper alianzas, disposiciones que aparecen todavía en algunas constituciones actuales, a pesar de que las constituciones actuales son un atavismo de la época en que los estados podían hacerse la guerra libremente. Y hoy en día, por supuesto, como sabemos, la guerra está prohibida y solo podemos actuar en defensa propia o en cumplimiento de las disposiciones de las naciones, haciendo cumplir con el derecho internacional según las disposiciones de las Naciones Unidas. Esta manera, decía, regular, política de entender la guerra, supone que los que celebran un tratado tienen la libertad mutua de atacarse libremente, precisamente, y por eso es que se comprometen a no atacarse como resultado del tratado. De ahí que al celebrar un tratado, las polis o las poleis abandonan un estado de guerra legítimo, o abandonan o moderan el estado de naturaleza en el que viven. Y si usáramos la teoría de la guerra justa, por supuesto, una concepción moral de la guerra, estos tratados de restricción de la violencia mutua serían redundantes, ya que se obligarían, ya que según la concepción moral de la guerra, las poleis tienen por definición el deber de abstenerse de actuar injustamente o de agredirse mutuamente. Lo mismo pasa con los tratados de alianza ofensiva y defensiva, según los cuales las poleis que participaban tenían los mismos amigos y enemigos. Esta fórmula solo tiene sentido si las poleis tienen la libertad normativa de obligarse por tratados, con independencia de quiénes sean efectivamente sus enemigos y cuál sea la causa de la guerra. De ahí que lo que parece subyacer a la aproximación de la guerra en la política de Aristóteles en los libros 3 y 4, en la parte que se solía designar más realista de la política, es la vieja concepción clásica de la guerra como un agón, una batalla entre iguales, una actividad violenta entre adultos consintientes, o al menos, como dice Aristóteles, adultos temerosos del deshonor, guiada por reglas, un mecanismo legítimo, aunque violento, para resolver conflictos. Como lo describe Victor Hanson Davis, los griegos entendían a la guerra como una colisión ritual frontal con las lanzas de su enemigo para terminar todo el asunto rápida y eficientemente. A tal punto que Davis dice, hay que ver si estamos hablando de una guerra en sentido estricto, teniendo en cuenta lo corto y moderada que era. La misma idea de virtud cívica como un concepto funcional asociado a una tarea puede servir de base para inferir esta simetría normativa de los guerreros o los hoplitas. Se suponía que los ciudadanos de poleis diferentes tenían que pelear como patriotas, filópolis por sus poleis, y por lo tanto el hecho mismo de que uno debiera hacerlo implicaba que lo mismo se aplicaba a sus adversarios. Y esta igualdad moral entre soldados, sin que importe la causa por la que cometen o libran un acto de guerra o libran la guerra, lo que Aristóteles llama la valentía o coraje político, se convirtió en parte constitutiva de la tradición occidental de la guerra hasta nuestros días. De hecho, el derecho internacional sigue concediéndole autonomía normativa a actos que, si fueran cometidos cotidianamente o en el ámbito cotidiano, serían homicidio. Sin embargo, según el derecho internacional, no son penalmente perseguibles. Y algunas consideraciones de Aristóteles sobre el derecho de la guerra de su época confirman que él, se podría decir que no ignoraba una forma embrionaria de un jus in bello o un derecho en la guerra. Aristóteles critica el derecho internacional, al nomos de su época, porque era un acuerdo por el cual las conquistas de guerra se dice que son de los vencedores, ya que creo que criticaba la performatividad del hecho de que alguien ganara, no le daba la razón
no justificaba que esclavizara a alguien, sino que en todo caso los esclavos debían ser naturales. Nadie diría que alguien es un esclavo si no mereciera ser esclavizado. Y además en la Ética Nicómaco, Aristóteles incluso se refiere, por supuesto, al rescate de prisioneros de guerra como un ejemplo de la justicia convencional. Entonces, según Aristóteles, los que se encontraran enfrentados en una guerra interhelénica, esto no se aplica a las guerras o a la guerra de esclavización contra los que merecen ser esclavizados, podrían haberse sentido reconfortados al saber que no eran esclavos naturales por definición, sino griegos, libres, ciudadanos soldados que peleaban por su polis, podían ser muertos legalmente en un combate frontal, al igual que los que eran blancos de una guerra de esclavización. A diferencia de los esclavos, sin embargo, tenían derecho a defenderse. Un esclavo no puede precisamente defenderse, dice Aristóteles, y una vez que la batalla hubiera terminado, estaban protegidos por un conjunto de regulaciones intraculturales de guerra y por lo tanto protegidos contra esta esclavización. Finalmente, queda el problema de, no hice tanto hincapié, quizás eso va a quedar para la discusión, mencioné la dificultad o la aporía, si quieren, de cuál es el lugar, a qué se refiere esa guerra hegemónica librada contra otros griegos. Tiene sentido decir que es una guerra consentida por la víctima. Cómo justifica Aristóteles las intervenciones hegemónicas de su polis ideal, que decía que quizás lo vamos a discutir después, y queda, sí, ustedes dirán, Aristóteles puede haber suscrito cierta autonomía de lo político, pero da la impresión de que su polis ideal aparece en medio de una receta para un cóctel explosivo, o proponen un cóctel explosivo. Me refiero a esta idea de que Aristóteles, recuerdan cuando se refiere a que si los griegos fueran capaces de dar con una constitución única, dice él, estarían en condiciones de dominar a todo el universo. Bueno, creo que Aristóteles, hay varias razones por las cuales podemos desactivar el peligro de este cóctel explosivo. La frase es, los griegos no solo viven libres, es una raza que vive libre, sino que es la que mejor se gobierna y la más capacitada para gobernar a todos los demás si sucediera que fuera un único régimen político. Las razones que desactivan este peligroso cóctel es que, en primer lugar, Aristóteles cree que las mismas diferencias se observan entre las distintas naciones helénicas, como de hecho un día en una conferencia me dijo Fred Miller Jr. Unos tienen una naturaleza unilateral, mientras que en otros esas dos facultades están bien combinadas. Esto es, no todos los griegos, por definición, poseen la misma combinación ideal de virtudes. Además, Aristóteles cree que hay sistemas políticos como el de Cartago, que merecen ser reputados los mejores, de ahí que aparezca en su discusión sobre el régimen ideal en el libro segundo, y en lo que se refiere a esta unificación constitucional de la raza helénica, esto no solo, habría que tener en cuenta al leer esto, primero que para Aristóteles una polis, un heraldo de una polis tan grande necesitaría tener la voz de Stentor para convocar a todos los ciudadanos a la asamblea, sino que además la manera en que Aristóteles propone esta unificación constitucional es la de una proposición condicional que a su vez hace referencia a un hecho fortuito. La raza helénica, recuerdan, sería capaz de gobernar a todas las otras si sucediera que fuera un único régimen político. Este sí es tan grande, este verdadero big if, es tan difícil, por no decir imposible, que pudiera satisfacer esa condición o ese condicional. Como dice aquel viejo dicho, hoy quizás un poco anticuado, pero creo que sigue siendo revelador, si mi abuela hubiera tenido testículos, habría sido mi abuelo. De ahí que Aristóteles incluso
en ocasión de su discusión sobre el régimen ideal, sigue siendo fiel al particularismo político, a su anticosmopolitismo, para decirlo en los términos de un muy destacado aristotélico. Aristóteles entiende a la política como la esfera del más elevado universalismo concreto, por supuesto es Hegel, este aristotélico, como una actividad que solo puede desarrollarse en el contexto pluralista de varias comunidades cívicas igualmente independientes que ocasionalmente se alían en aras de la defensa mutua, pero sin constituir una comunidad política nueva. Y como explica Richard Tuck, fue sobre la base del particularismo político de Aristóteles que los aristotélicos medievales y temprano modernos se opusieron repetidamente a la idea de un Estado mundial, sea que fuera expresado en el lenguaje del papalismo o del humanismo, estas societas o república humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Espero que no probe mucho el bullicio que hay aquí. Tenemos ahora entonces un momento para conversar, para hacer preguntas, eh, hacer chistes, si fuera el caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún pedido de aclaración. Julia. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor su presentación, que es realmente muy enriquecedora. Tengo una pregunta que haré rápidamente. Esta pregunta parte de algo que usted desarrolló principalmente en su artículo, pero como también es el título de su discurso, me gustaría preguntarle algunas palabras más. Parto de esta premisa que espero sea clara. Como adjetivo, el término político aparece muchas veces en el corpus aristotelicum. Tenemos, por ejemplo, la koinonia politicae, la arete politicae, la episteme politicae, la arche politicae, el hombre come zoon politikon, etc. Teniendo en cuenta cómo este adjetivo no es fácilmente intercambiable en los distintos usos, cuando se habla no tanto de la autonomía de lo político, sino de lo político, se refiere, por ejemplo, al político de la koinonia politicae o esto se basa su un concepto fuerte, es decir, unitario de lo político. Una operación de este tipo la hace, por ejemplo, Mayer en su famoso Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, que plantea este tema con fuerza también sobre la base de las sugerencias schmittianas. En el siglo XX esta es la referencia. Entre otras cosas, me gustaría entender esto precisamente porque Aristóteles es el pensador, por ejemplo, del Polacos de Gómenon. Así que es el primero que muchas veces utiliza el mismo término de formas totalmente diferentes. Así que aquí me gustaría entender de qué se trata. Suponiendo y no concediendo que haya un concepto unitario, ¿qué es el político en Aristóteles? Gracias. No, muchas gracias a vos, Julia. Es un muy buen punto. Si uno hace un análisis histórico-conceptual, que de hecho lo que se dedica a Mayer, es un verdadero historiador de los conceptos, no sé si llamarlo discípulo o condiscípulo de Koselleck, de Carl Schmitt. Bueno, quizás él tenga problemas para explicar qué relación tiene el adjetivo tal como lo usa Aristóteles con lo político. Yo, como hago una historia más casera, como habrán notado, y no sigo este método, hago una historia de los conceptos, pero porque mezclo la teoría contemporánea con la historia del pensamiento. Pero decía que no tengo este problema porque, aunque Aristóteles usara el término para referirse a algo completamente diferente, viendo la manera en que Aristóteles se preocupa, por ejemplo,
al momento de conservar la polis, la manera en que él defiende el ostracismo, la manera en que él defiende incluso la violencia, la guerra para él, hoy diríamos, es un tipo de violencia política. Por lo tanto, los arendtianos que creen que la expresión violencia política es una contradicción en sus términos, no saben de lo que hablan si con eso quieren referirse a Aristóteles. Quizás Arendt tenga razón y la violencia política sea una contradicción en sus términos, pero el argumento aristotélico que da ella no tiene sentido. Aristóteles no es un pacifista. Aristóteles es un particularista. Aristóteles no es anarquista. Aristóteles defiende el ostracismo y algunas cosas más. Bueno, todo este parecido estructural muestra que sostiene la autonomía de lo político. No puedo entonces lavarme las manos completamente, porque si cada vez que Aristóteles usa el adjetivo político o el sustantivo para el caso, no tiene nada que ver con la autonomía de lo político, eso podría ser un problema. Mi posición entonces es intermedia, por así decir. No me baso en un análisis conceptual para mostrar que él suscribe la autonomía de lo político, sino que creo que el uso que él hace del concepto no es incompatible con la defensa de la autonomía de lo político, que consiste en, decía, en este rechazo del anarquismo, el cosmopolitismo, el pacifismo, la adopción de medidas excepcionales para proteger la polis, e incluso su régimen ideal, a diferencia del de Platón. Platón sí propone esta idea que toda guerra entre griegos es una guerra civil y tenemos que unirnos e ir, y que, diríamos, hoy que Occidente derrote a Oriente y terminemos con esta tontería de matarnos entre nosotros. No es lo que hace Aristóteles. Aristóteles es mucho más tolerante, mucho más pluralista, no es un imperialista como parece ser Platón. Yo diría entonces es más político. Creo que se da cuenta de que políticamente no tiene sentido un universo, una cosmópolis. Lo peor que nos puede pasar es instaurar un discurso único, dominar el mundo, conquistarlos a todos. Iré un poco más lejos. Aristóteles creo que está de acuerdo en que el conflicto político es inevitable, incluso de un punto de vista descriptivo. Por eso quiere las poleis, por eso quiere que la comunidad esté políticamente organizada, como decimos en Argentina, pero que es muy aristotélico. Por eso está en contra de este peronismo, si me permiten, aristotélico, en contra del anarquismo. Entonces, es cierto, me llama la atención que Mayer, un verdadero cultor de la Begriffsgeschichte, use Aristóteles, pero mi punto no es conceptual, yo diría, iba a decir filosófico, pero es muy presuntuoso. Me baso en la manera en que Aristóteles entiende el razonamiento político, obviamente en los libros más realistas o que tienen que ver con la política realmente existente, e incluso en el régimen ideal. Aristóteles le pone límites incluso a este trato tan generoso que le da a su polis. Él quiere que la polis haga guerras hegemónicas, bueno, qué tan ideal es esta polis que anda por ahí buscando no sé a quién, porque si fuera otra polis, ¿cómo justificar una guerra hegemónica en contra de un régimen griego que por definición, si acepta ser parte de la liga, de la hegemonía, de esta alianza o de esta liga, en todo caso deberá ser ayudado? Pero ¿cómo justifico yo la guerra en contra de una parte de la alianza librada por la polis hegemónica? ¿Qué es lo que Aristóteles le critica a Atenas y Esparta? Ustedes forman ligas y después le hacen la guerra a los miembros de la liga que no están de acuerdo con la manera en que conducen la liga. Bueno, el parecido es sorprendente, parece estar hablando de su régimen ideal. Pero a pesar de todo, insisto, él le pone límites y no quiere que su régimen ideal represente al mundo helénico, civilizado y que conquiste a los demás. Sí quiere que vaya y esclavice, por supuesto, eso está fuera de discusión, pero va a esclavizar a los asiáticos, a los hinchas de Boca, en fin, esta gente que no puede gobernarse por sí misma y tiene problemas humanos, civilizatorios, no a los griegos.
Pero no sé si respondí tu muy buena pregunta. Esto es un pecado. ¿Cómo? La historia conceptual, ¿qué tiene que ver Aristóteles con...? Bueno, la recepción medieval y temprano moderna de Aristóteles no tenía ninguna duda. Lo comparaban con Roma y cómo resolver conflictos políticos, cómo expulsar a los enemigos. No había ninguna duda. Modernamente nos hemos alejado de ese realismo político y hemos quizás moralizado en gran medida lo político a tal punto de creer que la violencia política es una contradicción en sus términos. Pero bueno, eso ya sí, me estoy metiendo en otra discusión. Sí, pero claro, es el gran punto. Iba a empezar diciendo duermo de noche porque Christian Mayer hizo algo parecido, pero de otro modo. Lo hizo de otro modo. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Pedido de aclaración? Me surgió una duda ahora con la aclaración. Permiso. Bueno, primero, gracias por el espacio y gracias a la facultad y gracias a toda la organización. La charla estuvo muy buena y me parece muy esclarecedora en varios puntos. Ahora cuando estabas respondiendo a Julia, hiciste mención a algunas ideas de Platón por ahí y cómo entiende Platón a capaz que esa unión desde una versión más imperialista, si es adecuado el término, para con la organización política de lo helénico en relación al resto. Te quería consultar si estabas pensando capaz que más en qué periodo de Platón, si estás pensando, por ejemplo, más en lo que se da más en la República, o en qué parte del corpus platónico estabas ubicando por ahí eso. Porque también me acuerdo, no sé, por ejemplo, el Político de Platón, que es un diálogo por ahí tardío, que sí parece que puede haber más lugar a ciertos tipos de conflictos y parece más lugar al disenso, más cercano, si queremos, a un realismo o un ámbito más descriptivo de lo político que un ámbito más normativo. Pero es solo una consulta por ahí. Sí, completamente. Quizás exageré y fue inapropiado lo que dije. No quise decir que Platón siempre, toda su vida, fue un imperialista, ni siquiera en el buen sentido de la expresión, sino que esto es algo a lo que se refiere, por ejemplo, en la República, si recuerdo bien. Pero si uno lee las leyes y el político, hay un Platón, iba a decir más peronista, pero en el sentido de más político. Y se da cuenta de que ya que estamos hablando en las leyes, da una clase de cuidado, no se les ocurra creer que el derecho está para hacer una revolución, no. El derecho está para conservar un orden de cosas. Habrá que a veces hacer una especie de revolución, de hecho las colonias van a ser bastante movidas, van a cambiar muchas cosas, pero eso es otra historia. Eso no es conservación del derecho, eso es empezar con un régimen nuevo. Platón el Platón de las leyes completamente es un pensador muy político y quizás en otra oportunidad haya que discutir eso. Entonces, Platón a veces tiene esta recaída antipolítica. Mi punto es que Aristóteles jamás la tiene. Aristóteles nunca dice toda guerra entre griegos es una guerra civil. Esto en Aristóteles no está. Al revés, Aristóteles es un pensador irónicamente mucho más cosmopolita, bueno, un verdadero defensor del pluralismo y considera a Cartago, y de hecho Macedonia, que se suponía era el régimen al que pertenecía su pupilo o el que se suponía iba a poner en práctica un proyecto de esa clase, lo consideraba una tierra de bárbaros. Así que no, hay varias razones por las cuales Aristóteles es más pluralista. Y es cierto, no quise decir que Platón siempre fue así, sino que hay pasajes de Platón en los que sí defiende esta idea imperialista, no sé cómo llamarla, antipolítica, ¿va? La idea de que vamos a poner un régimen único y si todo sale bien habremos eliminado el conflicto. Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta.
Si no, me pongo yo en la cola. Bueno, me autorizo a mí mismo a preguntar. Yo estaba pensando en si existe si podemos pensar una distinción entre praxis política, ¿sí? Y teoría política, teoría como techne, ¿sí? Pensando en que si hay una techne política y hay una techne ética, si se puede pensar allí una independencia. Digo esto porque desde un punto de vista más disciplinar, al menos como Aristóteles entiende la relación entre las distintas disciplinas, bueno, hay disciplinas más generales, disciplinas más particulares, hay disciplinas que son completamente independientes y otras que no, que están como dentro de una cierta pirámide y una jerarquía. Pensando en la cuestión precisamente de la autonomía, de lo político como un conocimiento teórico o como una praxis política. Bueno, supongo que Aristóteles diría, salvo el caso de la pura contemplación, y está iba a decir este hombre, no sé el nombre, este ente feliz que se mira a sí mismo y se estudia a sí mismo y no está en el CONICET, no escribe papers, él piensa en sí mismo. Y el caso de la pura praxis, sin reflexión, en el medio somos todos peronistas, para nosotros pensar es una acción y la acción requiere cierta articulación, cierta teoría. Y ahí entraría la filosofía política, como la llama a veces, o a veces habla de la teoría constitucional, es una mezcla de las dos cosas, y la cuestión es, dentro de esa teoría política, qué grado de independencia le va a dar a la acción, o al pensamiento incluso, y tal como se desarrolla en la política sobre todo, me da la impresión de que ya al distinguir entre regímenes, la discusión sobre el régimen ideal y la discusión sobre los regímenes realmente existentes, ya separa los tantos. Con lo cual el problema lo tienen los que creen, como de hecho se puede decir que Miller y Erwin a su modo, a pesar de sus divergencias, están del mismo lado. Ellos creen que el régimen ideal está a cargo de la explicación siempre en última instancia. Bueno, yo solía creer eso, y a pesar de que yo había leído a Schüttrumf, lo había leído muy bien, pero no sé, había algo que me caía mal, y la verdad Schüttrumf tiene razón. Hoy y es más, yo había leído a Schüttrumf, había leído el libro de Schüttrumf y leído los comentarios, y a pesar de todo, es que cuando yo escribí mi tesis me convenía creer que sí, que en última instancia la discusión era moral. Bueno, esa época ya pasó, ya terminó. Con lo cual me da la impresión de que Aristóteles puede acomodar la autonomía, porque quizás alguien dirá, muy bien, él lo hace, pero eso es incompatible con su clasificación de las ciencias o del conocimiento. Pero en la política, el libro cuarto, si recuerdo bien, él hace una clasificación de diferentes niveles o aspiraciones de la teoría política. Creo que no es incoherente en todo caso. No, me parece que no. Si alguien, no sé, replicando la tontería que dije, ¿no? Es decir, tratando de ver una réplica a mi respuesta. Claro, quizás haya semillas en su texto que den pie para una construcción de una autonomía, cuando en realidad desde su planteo esquemático del orden de las ciencias, eso no es viable. ¿Sí? Quizás haya una trampa en en su esquema madre, digamos, y después en el desarrollo. Pero entonces, quizás sea el caso, pero entonces ahí el problema lo tiene la política, la ética y la filosofía práctica en general. Él no está preparado para dedicarse a la filosofía práctica y tendría que cerrar el negocio y decir, no, yo me dedico a la filosofía pura. Y cae en la bolsa toda la filosofía práctica, no solo la autonomía de la política. Bueno, eso no sé, eso que lo discutan los filósofos, yo no
no puedo hablar de ese tema. La verdad no estoy preparado para muchísimo. No, está bien, está bien, está bien. Es para generar una tensión, digamos, entre tu lectura Sí, bueno, sí. y otras áreas de la filosofía aristotélica. Está bien, solo para marcar un punto. Bueno, Yo solo puedo hacer que el agua entre al bote y se hundan todos conmigo. Pero no sé si puedo defender al bote. te vamos a hacer responsable. Bueno, otra pregunta. Y mucha gente se quedaría sin trabajo. Eso es lo más grave. Y quizás ya era hora, la verdad, después de tantos años de vivir de esto, los que se dedican a la ética y esa gente, que vayan a trabajar un poco. Y que estudien metafísica y que dejen ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. Augusto. Yo quisiera hacer una pregunta. Andrés, te pregunto, yo conozco un poco tu trabajo, conozco un poco lo que vos pensás de Aristóteles y en general sobre el republicanismo clásico. Mi pregunta es la siguiente, porque a mí se me genera este problema. Muchísimos aristotélicos sostienen que Aristóteles no tiene nada que ver con el pensamiento republicano clásico, incluso si fue una inspiración para muchos republicanos clásicos, sobre todo en el Renacimiento florentino. Y al mismo tiempo muchos republicanos, así como los aristotélicos niegan esto, muchos republicanos dicen en realidad el razonamiento político de Aristóteles no es del todo compatible con el razonamiento republicano clásico. Entonces, mi pregunta es, considerando que la descripción que vos ofrecés del razonamiento político de Aristóteles como una defensa de la autonomía de lo político, en estos términos en los que los pones vos, a mí me parece que es evidente que es compatible con el razonamiento republicano clásico, particularista, propenso a defender el conflicto como algo inevitable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a estas dos posiciones? ¿Aristóteles es compatible con el pensamiento republicano o en el fondo es solamente una inspiración para los republicanos clásicos del Renacimiento que toman impulso de las lecturas medievales de Aristóteles? Bueno, muchas gracias. Yo creo que son distintos, a pesar de que durante siglos, ya desde la Edad Media, en el comentario a la política de Tomás de Aquino, de Ptolomeo de Luca, terminado por Ptolomeo, ya se hablaba de repúblicas y democracias de modo indiferente, Hobbes también, y hoy no podrían aprobar un paper si escribieran, porque sabemos desde Quentin Skinner que la república y el discurso republicano romano y Atenas y la democracia no tienen nada que ver. Arendt tampoco podría aprobar, y John Pocock no podría aprobar la materia en este sentido estricto, kosher, que suscribo completamente. Pero una vez que pasamos a la discusión sobre la autonomía de lo político, de la filosofía política por un lado, o la relación entre política y ética en general, es obvio que los dos están del mismo lado del mostrador. Ninguno de los dos moraliza lo político, o lo moraliza en un sentido mínimo, indispensable. El propio Carl Schmitt moraliza lo político en ese sentido, porque cree que la autonomía de lo político, por ejemplo, hace descender el número de víctimas en una guerra. Es peor ignorar la autonomía de lo político porque las consecuencias. Con lo cual, creo que el republicanismo clásico, como buenos cultores, como buenos pensadores políticos y sobre todo gente que practicaba la política que eran, defienden la autonomía, y Aristóteles también, a pesar de sus diferencias específicas sobre el bien humano, sobre la manera en que entendían la participación democrática. Sí, creo que entonces se puede mantener la diferencia, pero se unen. Es que, claro, todo aquel que haya, diría, pensado, por no decir vivido antes de la Revolución Francesa, no se le ocurrió moralizar lo político. Esto es una idea, es un proyecto bastante moderno, y que creo que también se puede advertir en el prólogo de Mayer a su estudio sobre lo político en los griegos. Es una idea bastante moderna, la idea de que somos todos peronistas, no hay desacuerdo sustantivo, por eso no hace falta la autoridad.
todos vamos a vivir en una sola cosmópolis, all inclusive, por el mero hecho de haber nacido seres humanos, y ningún acto violento es justificado. Y en realidad lo que suele suceder es, vamos a llegar al acuerdo total, pero cuando triunfe mi proyecto. Y vamos a vivir en una cosmópolis, pero mientras tanto voy a usar la mía como base de operaciones. Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Y vamos a deshacernos de la violencia, pero para lograrlo necesitamos esta dosis considerable de violencia. Mientras tanto, muy probablemente una dictadura. Bueno, todo esto es un proyecto, me parece, moderno, que quizás sí, dirán ustedes, se encuentra en proyectos escatológicos cristianos o religiosos, pero referidos al otro mundo, no para... Los propios cristianos se cuidaban de decir, ojo, no hay que confundir el cielo con la tierra. Bueno, y en realidad ustedes dirán, sí, pero la modernidad es un proyecto resultado, un proyecto gnóstico y por lo tanto medieval, en cuyo caso estoy totalmente de acuerdo. No quiero... quizás a veces insisto demasiado en defender a la Edad Media como si yo tuviera... No es que quiero defenderla, al contrario. Para entender estas discusiones modernas, tarde o temprano la batalla es tarde o medieval. Sí, perdón, yo te pregunto esto porque yo hace tiempo tengo esta sensación de que la autonomía de lo político en algún punto es una descripción de problemas perennes. Por lo tanto, lo podemos encontrar en distintos autores, siempre el mismo problema, la autoridad, el particularismo, el cosmopolitismo, la violencia política. Y en el fondo, la conclusión a la que llego es, ok, están hablando siempre de lo mismo, pero ofrecen respuestas distintas a estos problemas. Y ahí es donde surge la distinción. El parecido de familias, que son filósofos políticos porque se preguntan sobre la autonomía de lo político, que son los problemas clásicos de la filosofía política. Al mismo tiempo surgen las diferencias cuando las respuestas son incompatibles entre sí. Sí. Por ejemplo, se me ocurre, respecto al ostracismo, es incompatible con el derecho penal republicano liberal como lo conocemos hoy en día. Pero sin embargo, la exclusión del enemigo al interior para la pacificación de la polis, por ejemplo, parece algo muy sensato, como respuesta a problemas de la autonomía de lo político. Sí, el republicanismo clásico no tenía ninguna duda, es más, inventaron la dictadura. Algo que los republicanos modernos no suelen tener en cuenta. ¿Qué me van a hablar de amor? Como decía, si anduve siempre, ¿no? En el fondo, como decís vos, es una discusión sobre la naturaleza humana, sobre los límites, de si tenemos o no límites, cómo vamos a resolver nuestros defectos, cómo vamos a tratar de moderarlos. Y esta idea de que la naturaleza humana es ilimitada o no tiene límites o puede moralizar el conflicto político, eso es una idea moderna. Gnóstica a lo sumo, pero los gnósticos pensaban en el fin del mundo, estaban preparando la valija, no sé si creían realizar esto sobre la tierra, no sé qué hubieran dicho, qué habrían dicho si se hubieran enterado de que la modernidad llevó a cabo varios de esos proyectos. Hubieran dicho, no, boludo, ¿qué hicieron? Esto, ¿cómo se les ocurre esto de la hermandad, del tercer reino? El tercer Reich, ¿no? En el buen sentido, ¿no? De la expresión. La idea era que la Trinidad se va a realizar y cuando llegue esa Trinidad vamos a ser todos hermanos sin autoridad. Sí, sin duda, es una discusión sobre la naturaleza humana y el que entiende qué es lo que estudia hoy la psicología cognitiva y llega a las mismas conclusiones que la sección séptima del concepto de lo político de Schmitt. Podemos cooperar, pero dentro de ciertos límites. Sí, totalmente. Totalmente. Pobre Schmitt debe estar dando vueltas en su tumba. Él estaba en contra de la cientificación y qué sé yo, pero... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Julia. Tengo otras pequeñas preguntas que de acuerdo no es el tema de su discurso, pero creo que están relacionadas. Usted ha hablado de varios regímenes, también en base a algunas referencias contemporáneas, entre todas Rawls.
puesto que estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre el ostracismo, que para mí está relacionado con la guerra, pero en el sentido de la stasis, es decir, el ostracismo a veces sirve para evitar la stasis. De todos modos, puesto que estoy de acuerdo, ¿cuál usted cree que es el mejor tipo de régimen político de Aristóteles? Es decir, Aristóteles se refiere muchas veces a la Atene democrática, donde por supuesto el concepto de democracia antigua es diferente al nuestro. Pero, ¿es Aristóteles realmente democrático? Para mí no, pero me gustaría saber su opinión. La otra cuestión es esta, también sin relación, pero quiero aprovechar de su presencia. ¿Cómo Aristóteles no es pacifista? Aristóteles, bueno, no es cosmopolita, es decir, el cosmopolitismo es la muerte de la política aristotélica. La pregunta es, ¿cuándo usted cree que este concepto entra en el discurso político de forma positiva? Creo personalmente con los sofistas y sobre todo con los estoicos. En el helenismo está la deexclusión de la coinonía griega, no es una casualidad. Pero, de nuevo, me gustaría saber su opinión. Gracias. Muchas gracias a vos. En general a nadie le interesa mi opinión, por eso estoy muy agradecido, no me suele pasar. Hay una gran discusión sobre cuál es el régimen ideal de Aristóteles. Habla, democracia no es una aristocracia, es una politeia. Es muy difícil reconstruir con los datos que tenemos dónde entraría en la clasificación. Es una politeia de hoplitas, pero en realidad suena demasiado bélica y poco preocupada por teniendo en cuenta las disposiciones del régimen ideal. Una especie de aristocracia de una base bastante amplia, da la impresión, pero que tiene instituciones. Se preocupa él por el heraldo, tiene que tener la voz de Stentor para convocar a los ciudadanos. Es una especie de politeia, para usar la clasificación estándar de Aristóteles. Es una politeia y sin embargo de ciudadanos virtuosos, y sin embargo él dice, sí, pero se refiere a la práctica de algunas poleis, según la cual los que viven en la frontera de la polis no pueden participar de la discusión, porque algunos van a tener demasiado miedo de ser invadidos, otros van a estar muy interesados en invadir, entonces él los deja fuera. Entonces es una aristocracia medio... Bueno, exacto, lo mismo pasa con los jóvenes. Él dice que tenemos que dar una buena razón a los jóvenes para que obedezcan, y la razón es, ustedes mañana van a ser los mayores que le van a dar órdenes a los jóvenes. No suena muy virtuosa esa juventud maravillosa. Y él dice, hay que incorporarlos o hay que contentarlos porque son los que tienen los fierros, literalmente, tienen los escudos, tienen las armas. Entonces es una aristocracia, pero bastante realista. No es una ciudad tan ideal como parece. Pero sin duda ese es un gran tema de discusión. ¿Cuál es exactamente, a qué corresponde, en qué columna cae o cabe la descripción del régimen ideal? Sobre el cosmopolitismo, sin duda que es una noción estoica, como decís vos, pero ese cosmopolitismo, me da la impresión, era moral. No se les ocurría una cosmópolis literal, era una manera de referirse a la igualdad entre los seres humanos y en todo caso el razonamiento moral directo. No pensaban institucionalizar el estoicismo, como sí parece hacerlo Cicerón, que quería el estoicismo en un solo país, por así decir, que era Roma, y reveladoramente el estoicismo en un solo país, a pesar de su particularismo inherente, Roma era una república, terminó sucediendo que todos los caminos conducían a Roma, y empezó a agrandarse, a crecer, cuando la idea era defender a la república de sus enemigos, que es uno de los problemas que tiene el cosmopolitismo. Cada vez que cae una gota de universalismo político, uno ya empieza a verse diferente, uno ya no es cualquiera, uno ya representa a la humanidad, uno es infalible, uno es divinizado, uno
se cree esta sinecto que precisamente representara a todos. De ahí que, por eso el razonamiento político autónomo prefiere el pluralismo, varias pistas en escena, varias comunidades a la vez. Lo peor que nos puede pasar es tener un solo régimen jurídico político. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Y el imperio, la idea imperial, el imperio romano germánico, sacro imperio, sí, es más universal, pero no tenía... Bueno, Hobbes decía que el imperio romano nunca dominó todo el mundo, que cometió el asinécdoque de llamar romano al mundo, pero en realidad esos imperios, pues sí, Roma trató de ser universal, para qué negarlo, pero la idea del Sacro Imperio también tenía límites, era bastante particularista, era un antecedente de la discusión actual sobre un bloque o la unidad regional. Europa es más amplia que una comunidad política estándar, pero no es el mundo. Incluye y excluye, no cualquiera puede ser europeo, eso son buenas y malas noticias. Y las demás uniones regionales que se las arreglen. Con lo cual no es un verdadero universalismo. El universalismo genuino es esta cosmópolis literal a la que pertenecemos todos los seres humanos por el mero hecho de haber nacido. Bueno, esa es la receta para la catástrofe. Si es que tiene razón la tesis de la autonomía de lo político. Lo peor que nos puede pasar es la cosmópolis. Varias uniones regionales a la vez. Esa es la solución ante la caída de la... Sí, todavía lo lloro. Yo ni lo vi morir, pero esta nostalgia que sienten algunos por la época de oro del derecho público europeo, de la soberanía del Estado. Si no es eso, bueno, la unión regional. Uniones regionales, varias. Federalismo. Federalismo particular, sí, exacto. Pero no una federación, varias, siempre varias, exacto. Sí, sí, sí. La idea de una federación que, como vos bien sugerís, al hablar de federación no puede haber una sola. Toda federación es, iba a decir, contra alguien, deja a alguien afuera. Celebramos un tratado, un fedus, respecto a un tercero que queda afuera. Totalmente, de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Establezcamos pactos sobre bases, la cita de Rousseau en el contrato social de la Eneida, sobre bases equitativas, ¿no? Sí, exacto. Inshallah. Inshallah. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat. Ah, bien, no la vi. Diego dice, la leo, no sé si vos la tenés ahí, ¿la estás viendo, Andrés? Ah, La perdón, leo. perdón. Ya está. Sí, Ya. Sí, señor. ¿Querés que la lea? dale, dale, y la contestas vos. En términos históricos, el ostracismo fue usado en pocos casos conocidos, el último en 416 a.C. Otro recurso de la latimia, pérdida de la ciudadanía, también poco usado. Es posible que Aristóteles le dé más lugar al ostracismo que a la timia, porque el primero mantiene, a pesar del exilio, su estatus de ciudadano y el segundo implica quedar fuera de la comunidad. Bueno, Aristóteles habla también, sí, de las dos cosas, y quizás prefiera el ostracismo porque es más leve. La exclusión no es total, puede ser. Puede ser. Mi punto era que el ostracismo es suficiente para mostrar la autonomía de lo político, mientras que la pérdida de la ciudadanía, no sé si se debe a la autonomía de lo político, porque quizás por ley estaba estipulado que aquel que cometía, no sé, un delito de traición, un acto particular, precisamente perdía sus derechos, con lo cual eso no es una cuestión, iba a decir, política en sentido estricto, sino legal. Aunque claro, dirán ustedes, te quiero ver durante una traición si es tan legal como parece, y en realidad no es sino un medio de deshacerse de enemigos precisamente políticos. Sí, es un muy buen punto.
Sí. Y quizás, sí. Sí. Y, bueno, sí. Quizás yo creo que la pérdida de la ciudadanía se deba a razones legales, pero al menos está previsto en la ley, mientras que el ostracismo solo está previsto el mecanismo, pero y lo que está previsto es que si yo gano la elección o la pierdo, según se mire, me quedo 10 años afuera de la poli. Pero eso suena bastante político, no prevé la comisión de un acto, sino que tiene en cuenta la peligrosidad. Pero no se le podía quitar la ciudadanía, supongo, a alguien solo porque era peligroso. Aunque Aristóteles menciona al pasar la declaración de enemistad también. Sí. Aunque no la defiende, pero la menciona. Tampoco dice, qué barbaridad, fíjense, pueden matar a alguien. Sí. Pero por eso creo que con el ostracismo es suficiente para poder atribuirle una mirada bastante autónoma respecto al pensamiento político. Una pregunta. ¿Se escucha bien? Dale, Santiago. Sí. Sí, Andrés, ¿podrías aclarar? No me quedó, no entendí bien, ¿por qué el ostracismo es suficiente para adscribir a Aristóteles una tesis tal como la autonomía de lo político? Me parece que, digamos, la manera en la que presentaste el argumento de Aristóteles, digamos, las razones de Aristóteles para avalarle el ostracismo, digamos, pueden ser perfectamente compatibles con una tesis contraria a la autonomía de lo político. Muy bien. La razón conceptual, bueno, él dice, es políticamente justo, hay una justicia política en la práctica del ostracismo. La razón terminológica, ¿no? La conceptual, por así decir, es la persona que es objeto del ostracismo no violó la ley, y no solo no violó la ley, sino que puede tener credenciales morales impolutas, las mejores que el dinero pueda o no pueda comprar. Bueno, una vez que me deshago de la ley y una vez que tacho la moral, lo que queda es la autonomía del razonamiento político. Lo político no queda reducido a consideraciones legales, institucionales, y no queda supeditado al razonamiento moral. Se supone que la conservación, la preservación de la estabilidad política es suficiente como para, como dicen Hobbes y Leroy y los humanistas, no cometió ningún delito esta persona. Claro, pero mi punto es, en todo caso uno podría pensar que una vía de defensa de la práctica del ostracismo consistiría en decir, está bien, a nivel individual la persona no se le puede imputar ninguna violación moral ni tampoco legal. No obstante, el ostracismo, la motivación para hacerlo, consiste en la promoción del bien común, del bien de la comunidad. Y esa es una razón moral. Bueno, pero es que como dije antes, la autonomía de lo político persigue un fin moral. Claro. Los que ignoran la autonomía de lo político por lo menos terminan obteniendo consecuencias peores. La guerra civil, la revolución permanente. Sin duda, no existe la autonomía de lo político total. Absoluta, claro. Pero si existe, no es a la que me refiero y no es la que defiende Cashbit, no es la que defendía Maquiavelo. No sé quién puede defender esa clase. Sí, totalmente. Y se supone que ese bien común es superior a los derechos individuales. En caso de incendio, rompa el vidrio. No estoy diciendo que por cualquier razón podemos agarrar y romper el vidrio, parar el tren. No. Cuando las papas queman, no sé qué metáfora usar, bueno, ahí lamentablemente todos los derechos no son compatibles. Y alguien va a sufrir, sí. Claro. Por eso algunos se oponen a la autonomía de lo político e insisten con el anarquismo, el cosmopolitismo. El problema es que eso puede funcionar en el ámbito moral o en el ámbito individual, pero para explicar la acción colectiva
no puede resolver estos obstáculos mínimos. ¿Cómo poner un acuerdo? ¿Cómo resolver los desacuerdos? ¿Cuál es el límite de la comunidad? Y lamentablemente a veces vamos a tener que tomar decisiones con consecuencias violentas. No puede haber acción colectiva sin cierta clase de violencia. La cuestión es cómo definimos la violencia, y en general se suele usar una idea muy reducida de violencia. Un acto violento es el acto intencional que busca hacerle daño a alguien. Por lo tanto, si ya no es intencional, no es violento. O si solo fue previsto, no es violento. O si es producto de una omisión, entonces no es violento. Bueno, entonces mi idea de violencia es tan pequeña que, claro, puedo decir, además soy pacifista, porque estoy en contra de toda forma de violencia, y yo la violencia lo entiendo como algo que cabe en la punta de una lapicera. Así cualquiera es pacifista. La discusión política, lamentablemente, es, bueno, cuando la violencia, no digo está justificada, es inevitable, excusable, hay que usarla. Y claro, no es muy simpático, pero es lamentablemente la tarea del estadista, o de los estadistas, de los políticos aristotélicos. Gracias, Andrés. Gracias a vos. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, Franco. Por ahí, como para responder un poco también el comentario, yo también medio como que le estaba pensando igual que Santiago, de que si es suficiente por ahí las características que se presentaron para decir de que hasta ahí llega lo ético, o si lo ético se superpone ahí con lo político, entonces el conflicto sí sería o no parte de una filosofía moral más que una filosofía política, y cuál sería la decisión ahí en esos niveles. Me parece también que podremos pensarlo por esta pregunta que también hizo Manuel, de cómo se entienden las dos técnicas de la tecné política con la tecné de lo que podría llegar a tener con ciertas, eh, con ciertas concepciones de la virtud de las virtudes aristotélicas. Capaz que pensar que esta subordinación de las ciencias que hay en Aristóteles, no sé si es exacto el término, me mirará Manuel y me confirmará, permite pensar esto de que va a tener cierta base ética la finalidad de lo político, porque creo que también lo político es como la búsqueda de ese bien común, que trasciende lo individual, como decía Andrés, y que capaz que por eso se puede solapar en algún punto, pero llega un límite donde, si no se está condenando por cuestiones de que el ciudadano no tiene virtud capaz, y que se tiene que recurrir a otros mecanismos que no tienen que ver justamente con un juicio de lo que tendríamos hoy en día por lo moral, capaz que por eso ahí termina como el límite de lo moral y empezaría esta justicia política, que ya no tendría que ver con la justicia como la conocemos hoy en día, capaz, en ese sentido. Me quedé pensando en eso. Sí, yo creo que como habíamos visto, clásicamente la filosofía ética era práctica, era la disciplina que se dedica a la acción. Y ahí el enemigo es la contemplación. La discusión no es ética o política, sino que hay alguien que piensa todo el día y nosotros tenemos que decidir, pensar y ir al baño. No, el otro está pensando todo el día, no tiene, su pensamiento es acción. Por lo tanto, en la Edad Media, en la temprana modernidad, no tenían estos problemas. Si les hubiera llamado la atención esta distinción entre, o el problema de supeditar la filosofía política a la práctica, ya que es obvio que la filosofía política es parte de la disciplina que se refiere a la acción. No había ninguna duda. Modernamente nos acostumbramos a hablar de la distinción entre ética y política, sin tener en cuenta que la política es una disciplina práctica, y entendiendo la filosofía moral de un modo no tan reducido, que así entendido sí es incompatible con todo razonamiento político, y por lo tanto tiende al anarquismo, y algunos creen que Kant era un anarquista, pero es obvio que Kant no era un anarquista, no creía que la autonomía era incompatible con el Estado, al revés.
Entonces son dos discusiones distintas, acción y teoría, y quizás ahí Aristóteles tenga un problema, no lo sé. Y la otra es la relación entre la ética y la política. Y los que defienden la autonomía pueden decir, por supuesto que tienen que ver, es por razones éticas que propongo esto, porque los que la niegan tienen consecuencias peores. Es más, terminan violando derechos fundamentales. No solo, el planteo no es solo consecuencialista, aunque en ética las consecuencias son muy importantes. Bueno, gente, me parece que siendo las 13:20, estamos aquí en Argentina, estamos cerca del almuerzo, ya deberíamos estar en eso. Eh, Así que, si no hay más preguntas, ¿Ven? El podemos... dios aristotélico no almuerza, sigue de largo. A mí la frónesis me dice que es un momento oportuno para dar un cierre a la reunión. No, bueno, no, de verdad, si hay otra pregunta, no hay problema, por supuesto, pero si no, creo que ya te hemos escuchado gratamente, Andrés, y espero que hayas disfrutado vos también de las preguntas y de la conversación. Por Bueno, la verdad supuesto, que yo claro que lo disfruté, no sé ustedes, es como ese viejo chiste entre conductistas, una pareja hace el amor y él le dice, a vos te gustó, pero ¿y a mí? A mí está muy claro que bien. me gustó, pero ustedes pobres tuvieron que sufrirlo. Bueno, bueno, con esto cerramos entonces la conferencia y cerramos nuestro ciclo. Y bueno, queda el espacio abierto para futuros encuentros. Ya tendremos la ocasión para invitarlos a escuchar o a participar nuevamente. Los quiero saludar a todos, agradecerles su participación y bueno, será hasta la próxima. No sé, Andrés, si querés decir algo más o Sí, Julia. tengo que pedir perdón y agradecerles enormemente. Muchas gracias. Ah, bueno, por favor, muchas gracias Muchas a gracias vos, a vos, Andrés. Andrés. Gracias a ustedes.